Hola, bienvenidos a este nuevo video que estoy haciendo en medicina tradicional china. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y quiero darles una nueva bienvenida a este video, que realmente no es tan nuevo, ¿no? Es un video que yo monté en el año 2016, exactamente el 7 de diciembre del 2016. Les doy una bienvenida a esta charla, se llama Mecanismos Neurofisiológicos de la Acupuntura, ¿sí? Y quiero darles una nueva bienvenida a este video porque estoy haciendo pues básicamente una remasterización de este video. ¿Por qué? Les voy a contar, el video que yo colgué en el año 2016 fue mi primer video lanzándome a dar un poco estas tutorías y las suspendí varios años. Muchos me decían como Camilo, no escucho nada, Camilo, la música está muy alta, Camilo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que hice fue pues decir, bueno, sí es importante que aprendamos un poquito acerca de los mecanismos neurofisiológicos de la acupuntura, pero pues realmente ya me dicen también estabas muy tímido para esos videos, entonces ya estoy un poquito más suelto, ya tengo un poquito más de, como decimos en Colombia, de cancha para poder dar el tema un poco mejor y un poco más fácil para todos nosotros. Bueno, gracias a todos por seguirme en este gran canal. Ahí les dejo mis direcciones, uno de correo de Gmail, otro de Instagram. En este momento estamos a 1 de agosto del año 2019 y estamos muy cerca a los 1500 suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes, público en Latinoamérica que me ha seguido. Muchas gracias por sus comentarios. Ustedes saben que trato de contestarlos lo más pronto posible. Bueno, para todos ustedes, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, en este remake de Mecanismos Neurofisiológicos de la Acupuntura. Espero que les guste. Visión desde la ciencia médica occidental. Entonces vamos a darle un poco de visión desde la ciencia médica occidental, ¿sí?, a cómo funciona la acupuntura. Vamos a explicar cosas tan interesantes como, por ejemplo, eso que hablamos del mecanismo, los mecanismos de reentrada de la puerta, ¿sí? Ya ahorita un poco más adelante lo voy a explicar porque digamos que eso es lo que explica mucho la neurofisiología desde la física newtoniana. Bueno, entonces no modifiqué absolutamente nada de la presentación, solamente estoy haciendo un remake para explicarlo un poco mejor, ¿vale? Con un mejor sonido, un mejor todo. Y yo creo que voy a dividir esta charla en unas dos partes. Bueno, lo que les decía, entonces, la teoría de la puerta, de la compuerta, es lo que vamos a explicar el día de hoy, pero lo vamos a explicar de una manera mucho más molecular y lo vamos a explicar desde la física newtoniana. La física newtoniana, pues básicamente es la que nos explica a nosotros los fenómenos que vemos a nivel macro, ¿no? De cómo funcionan las cosas. Ustedes física newtoniana aprenden en el colegio. Ustedes física newtoniana, ustedes y yo, por supuesto que sí. ¿Sí? Entonces aprendimos en el colegio de cómo funcionan las cosas. Básicamente nos da una explicación grande de cómo funcionan las cosas. ¿Ok? Y ustedes vieron términos como velocidad, aceleración, etcétera, 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 etcétera. Eso explica la física newtoniana. Sin embargo, hoy en día, a partir de principios de los, no, de lo- del año 1900 y puchito, nosotros empezamos a abrir un poquito el campo hacia la física cuántica, que también hay algunos videitos que coloqué ahí sobre la explicación de la física cuántica para estas terapias que son las terapias alternativas, porque no teníamos un piso realmente. Todo el mundo y todo el resto de médicos nos cuestionaban mucho. Hablaba que la acupuntura es una pseudociencia, ¿sí? Pero realmente hay que estudiar un poco esto a fondo, ¿no? Desde la física cuántica. Bueno, un abrazo y un saludo muy especial al doctor Ricardo Machiavelli en Argentina, un profe mío que algo que aprendí de él fue básicamente a empezar a estudiar un poco esto que se llama la física cuántica. Muy interesante el diplomado que le hace en terapia neural. Tuve la oportunidad de compartir con él en provincia de Buenos Aires. Vale, y hablando un poco de Argentina, de mis amigos argentinos, por ahí me pidieron y me escribieron un correo que por favor les mandara un saludo muy especial a, eh, a nuestros compañeros del Instituto Argentino de Medicina Tradicional China en Rosario. Un saludo muy especial a su director, pues Manuel Vázquez, que yo lo sigo por Facebook, lo sigo por Instagram y me parece que han hecho un excelente trabajo de docencia. A todos ustedes, pues obviamente bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a este canal. Si no te has suscrito, pues suscríbete y vamos revisando varias cosas. Bueno, entonces ya dijimos lo que vamos a ver el día de hoy.
Vamos a ampliar entonces un poquito, porque la idea es explicar desde el punto de vista neurofisiológico a través de esta charla cómo funciona la acupuntura, ¿vale? Bueno, glosario rápidamente hablando un poco, ¿qué es la acupuntura? Pues la acupuntura ya nosotros, la mayoría que estamos viendo este video, sabemos que la acupuntura es una técnica milenaria china eh, que básicamente, ¿qué? Pues hace parte de esta tradición, ¿sí? Que lleva siglos manejando, así mismo como lo hace parte de la moxibustión, la terapia con ventosas, etcétera, 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 ¿sí? Que básicamente pues consiste en que colocar una aguja a través de puntos específicos de la piel, que se llaman los puntos de acupuntura, ¿verdad? Y movilizar una energía, ¿sí? Eso era lo que describían los chinos. Hoy en día le podemos dar una explicación neurofisiológica a través de lo que vamos a explicar el día de hoy. ¿Vale? Bueno, ¿qué es un meridiano? Un meridiano, pues, los que ya hemos visto, yo por ahí colgué un tutorial también de meridiano, los invito a que lo vean, son 12 partecitas, un poco extenso, pero lo que busqué fue básicamente que nosotros empezáramos ¿a qué? Empezáramos a introducirnos en esta teoría de los meridianos para no hacerla tan china, ¿sí? O sea, China es compleja para hacerla un poco más amable, ¿sí? Digamos que es lo más importante para mí. Bueno, son vías a través de las cuales, ¿sí? Pues transcurre la energía vital y la sangre y tiene una relación directamente con los órganos y entrañas. Eso es un meridiano. Tallo cerebral, pues básicamente es una estructura que conecta las estructuras del diencéfalo a nivel del cerebro con la médula espinal. O sea, el tallo cerebral es una estructura que me ayuda a conectar la médula espinal, ¿sí? Con estructuras superiores, con estructuras del diencéfalo. Tanto el tallo cerebral como el cerebro, o sea, dicho como encéfalo, ¿sí? O sea, cerebelo, telencéfalo, que hace referencia a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el tallo cerebral, eso hace referencia a el encéfalo, ¿sí? Y de ahí para abajo viene la médula espinal, ¿no? Entonces el tallo cerebral tiene tres partes: protuberancia, bulbo, raquídeo y mesencéfalo, ¿sí? Y pues lo que les dije, ahí está. Bueno, conecta esta estructura que se llama diencéfalo, que vamos a ver qué es el diencéfalo. Entonces el diencéfalo es una estructura que viene en la mitad, ¿sí? Entre los hemisferios cerebrales propiamente dichos. Los hemisferios cerebrales, acordémonos que son dos, el derecho y el izquierdo, y a eso se le referenció como telencéfalo, ¿vale? Entonces, entre las dos estructuras que hace referencia al telencéfalo, entre las dos, viene una en la mitad que se llama diencéfalo, ¿listo? El diencéfalo. Y de ahí para abajo se conecta una partecita chiquita que es el tallo cerebral. El tallo cerebral es supremamente importante porque a través del tallo cerebral es que tenemos las funciones más importantes del cuerpo humano, lo que nos permite respirar, tener frecuencia cardíaca, tener presión arterial. O sea, el tallo cerebral es una estructura muy, muy importante. Yo lo que les decía a mis estudiantes, ustedes sin su novio, sin su novia, ¿sí? O sin su pololo, polola en Chile, no pueden vivir. Ustedes creen que no pueden vivir, ustedes sin lo que no pueden vivir es esto, el tallo cerebral. El tallo cerebral es la estructura más importante del sistema nervioso. Incluso uno podría vivir sin funciones del diencéfalo, o sea, perdón, sin funciones del telencéfalo, sin funciones de la corteza cerebral, pero sin funciones del tallo, pues es imposible. Y también el tallo cerebral nos permite dar niveles de conciencia, y eso es importantísimo, a través de una sustancia que la vamos a ver ahí, de la formación reticular, que lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, yo tengo otra, si ven que es diferente la charla, ya uno empieza a coger un poquito más de cancha, como decimos acá en Colombia. Bueno, sustancia gris periacueductal. Entonces, nosotros cuando estudiamos un poco de neurofisiología, neuroanatomía, entonces nos damos cuenta que el cerebro, pues básicamente, o sea, microscópicamente el cerebro está formado en dos partes importantes, ¿sí? Una parte que es la sustancia gris y otra parte que es la sustancia blanca, o sea, la materia gris y la materia blanca. La materia gris, cuando hablemos de la materia gris, hace referencia propiamente a qué hace referencia. Listo, ya, ok. La sustancia gris generalmente hace referencia pues a los somas neuronales, o sea, a el cuerpo de una neurona. Y la sustancia blanca, la materia blanca hace referencia al axón, que está repleto de una sustancia proteica que me permite llevar a cabo la conducción nerviosa. ¿Sí? Y la sustancia blanca pues se llama mielina. Es básicamente como un recorderis grande. Entonces, hay una estructura que se llama sustancia gris periacueductal. ¿Sí? La sustancia gris periacueductal está en el sistema nervioso central, principalmente en el tallo cerebral. Hay unos somas neuronales, ¿sí? Que son importantes y lo vamos a ver ahora más adelante en el mecanismo, ¿sí?
Se llama sustancia gris peri. Peri hace referencia a alrededor, alrededor de un acueducto, ¿no? El acueducto se llama acueducto de Silvio, los que ya han visto un poco de neuroanatomía y neurofisiología, ¿ok? Solamente estamos diciendo cosas del glosario, ¿vale? ¿Ok? Eso es importante. Bueno, otra cosa importante para nosotros, núcleo del rafe magno, es un núcleo que está a nivel del bulbo raquídeo y básicamente es un núcleo importante porque va a secretar un neurotransmisor. Entonces recordemos que las neuronas se comunican unas con otras a través de dos tipos de sinapsis. Unas sinapsis que pueden ser eléctricas y unas sinapsis que pueden ser químicas. 90% de nuestra sinapsis, la conexión neurona-neurona, se lleva a través de neurotransmisores, o sea, a través de sinapsis que son químicas. Y uno de los neurotransmisores importantes es la serotonina. Entonces vamos a ver que los núcleos del rafe magno, ubicados a nivel del bulbo raquídeo en el tallo cerebral, son secretoras de esta sustancia que se llama serotonina. ¿Ok? Que es importante, la serotonina es muy importante porque se secreta más que nada en los estados de felicidad. Y obviamente tengo otra que se llama formación reticular. Entonces la formación reticular son unos núcleos que están en todo el tallo cerebral, distribuidos de manera longitudinal, o sea, me estoy refiriendo, protuberancia bulbo y mesencéfalo, ¿sí? Y también sobre algunas estructuras, o sea, asciende la formación reticular, puede ser, y digamos que se dirige de manera ascendente hacia estructuras del diencéfalo y influye sobre muchas cosas. Uno, sobre el estado de conciencia. Dos, sobre la actividad del sistema nervioso autónomo. Tres, como llega hasta estructuras del diencéfalo, ¿sí? Estructuras que van, o sea, acordémonos que el diencéfalo está en la mitad entre los dos hemisferios cerebrales, entonces se va a encargar de la función endocrina. Por ejemplo, en el diencéfalo, ¿qué vamos a encontrar rápidamente hablando un poco? Aunque no es el objetivo de esta charla, pero de pronto sí es importante darles un recorderis. En el diencéfalo encuentro el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo. ¿Sí? O sea, todos los tálamos. Y eso es importante porque, por ejemplo, a través del hipotálamo es que nosotros regulamos la función endocrina del cuerpo. Y eso es importantísimo para nosotros. La formación reticular también me permite dar estados de conciencia. Cuando yo tengo una lesión a nivel de formación reticular, voy a tener, por ejemplo, pacientes que tienen, por ejemplo, alteraciones del estado de conciencia. ¿Ok? Listo. Bueno, otra estructura importante es el locus ceruleus o el locus cerúleo, que básicamente es una formación de núcleos, o sea, sustancia gris. Cuando hablo de núcleos es porque hay somas neuronales que se encargan ¿de qué? De secretar sustancias, ¿no? Sustancias que principalmente que son neurotransmisores. El locus ceruleus está ubicado en la protuberancia y es el principal núcleo que se encarga de producir noradrenalina. La noradrenalina es un neurotransmisor. Ya vimos serotonina, ya vimos noradrenalina, ¿no? Que es importantísimo para nosotros. Bueno, recibe aferencias de todas las modalidades sensoriales a través de dos núcleos, o sea, le llegan, digamos, dos conexiones de otros dos núcleos, el núcleo accesorio del hipogloso y el núcleo paragigantocelular. Bueno, eso no es tan importante, pero sí es importante, por ejemplo, esto. No, mentira, sí es importante todo. No, sí es importante, pero sencillamente es para ubicarlos un poquito en lo que nos interesa hablar el día de hoy. Vale, participa en actividades como el ritmo cardíaco, claro, porque es que el locus ceruleus, cuando secreta noradrenalina, lo que hace es activar el sistema nervioso autonómico, principalmente el simpático, y acelera la frecuencia cardíaca. Estados de alerta y nocicepción, o sea, la manera en la cual yo anulo, por ejemplo, muchas sensaciones del cuerpo. Entonces vamos a darnos cuenta que como la acupuntura modula mucho dolor, entonces nos va a servir muchísimo para eso. Vale, si de pronto no entendiste alguna de las cosas, pues te invito a que revises rápidamente, ¿sí? Algo de neuroanatomía, algo que de pronto viste en la universidad, del instituto donde estés aprendiendo un poquito, ¿sí? Pero es importante para nosotros. Sencillamente es para comentarles, ¿ok? No se me van a estresar, porque uno ve esto y ya se estresó, ya dice, no, mejor dejemos acá esta presentación y ya. Bueno, otra estructura, el núcleo 4. El núcleo 4 entonces hace referencia a un núcleo que está ubicado en el hipotálamo. Entonces vimos y nos dimos cuenta que arriba en el diencéfalo, entonces ahí están todos los tálamos, hablamos de eso. Entonces basta encontrarse una estructura que se llama núcleo 4. Importantísimo para nosotros porque va a regular las funciones de saciedad. Y acordémonos que la acupuntura tiene una función importantísima en la regulación del peso. Y vamos a darnos cuenta cuál puede llegar a ser la hipótesis desde esta presentación que vamos a ver el día de hoy. Bueno, contenido de esta charla.
Primero vamos a hablar un poquito sobre analgesia acupuntural, después términos en generales, qué es un punto acupuntural, qué es el de chi, eso lo vimos en la presentación de meridianos que les colgué. Fibras aferentes estimuladas por la acupuntura desde la neurofisiología y es importante que la veamos. Cabe resaltar, esto es una remasterización, es un remake de una presentación que ya tuve para el año 2016, ¿ok? Y la coloqué por una sencilla razón. Uno, porque a mí me gusta ser un poco más metódico y me gusta saber cómo funcionan las cosas. Si a ti te gusta también entender cómo funcionan las cosas, pues estás conmigo en el lugar adecuado, ¿ok? Mecanismos segmentales de la acupuntura, mecanismos heterosegmentales de la analgesia acupuntural, los dos sistemas importantes, sí, que ya vemos algo, no hemos visto nada, sencillamente los nombramos, que es el sistema serotoninérgico y el noradrenérgico, con dos núcleos importantísimos, ¿verdad? Cómo es el control inhibitorio nocivo difuso de la acupuntura, las conclusiones y por último la bibliografía de esta presentación. Vale. Bueno, ¿para qué nos sirve? Pues obviamente nos sirve para explicar un poco desde la parte neurofisiológica y no quedarnos hablando siempre del chi, de la energía que transmite a través de unos conductos, ¿sí? Y eso como que me sabe como no sé, a veces yo les confieso, yo cuando terminé de recibirme como médico, yo quedé como con esa cosita, a mí me encantaba esto, pero cuando empecé a aprender a veces medicina tradicional china, yo decía, no, tiene que haber algún mecanismo neurofisiológico. Y saben que muchas escuelas lamentablemente no nos aterriza un poco hacia eso, ¿sí? Ante saber neurofisiológicamente cómo funciona, ¿ok? Obviamente hay explicaciones de la neurofisiología desde la física newtoniana, que es lo que estamos viendo hoy, pero también hay explicaciones desde la física cuántica y la física cuántica pues básicamente se encarga de estudiar las estructuras subatómicas. Entonces, recordemos que los objetos grandes están hechos de moléculas, las moléculas están hechas de átomos, los átomos pues en sus partículas tienen neutrones, electrones, protones y hay unas subpartículas, ¿sí? Que se denominan partículas fundamentales que son las que se encargan de estudiar la física cuántica. Y nos habla unas cosas bellísimas y unas cosas que nos desconcierta muchísimo, pero nos dan un piso teórico, ¿sí? Para explicar muchas de estas ciencias. Los invito a que revisen si les gusta toda esta parte científica, toda esta parte de explicación. Yo tengo por ahí un video colgado. Bueno, ¿para qué se usa la acupuntura? Principalmente para mejoría del dolor. No vamos no vamos a dejar de ser poco sinceros con la gente y decirle que la acupuntura funciona para todo. Cuando ustedes revisen un libro de acupuntura antiguo, se van a dar cuenta que hay tratamientos para absolutamente todo. Sin embargo, hay que ser muy coherentes y saber para qué realmente se usa la acupuntura. ¿Sí? Hay tratamiento para todo. Cuando uno revisa un libro de acupuntura, hay tratamiento para todo, hasta acupuntura. La acupuntura funciona mucho, por ejemplo, en los tratamientos coadyuvantes del cáncer, más no directamente para el cáncer. ¿Sí? Hay teorías en la medicina tradicional china, por ejemplo, Carlos Nogueira plantea teorías, por ejemplo, en cuanto a cáncer y dentro de la teoría de la medicina tradicional china. Sin embargo, nosotros sabemos que, por ejemplo, ¿sí? La acupuntura funciona para muchos efectos adversos de la quimioterapia. Entonces la usamos mucho para eso, para el dolor, por ejemplo, por cáncer, para efectos secundarios por cáncer. Se usa mucho, se está usando en hospitales hoy en día porque vemos el efecto. ¿Listo? Entonces hay que ser un poco concienzudos y realmente saber para qué realmente sí sirve y para qué realmente pues no sirve. Bueno, mejoría del dolor, eso ya se descubrió desde el 73, náusea y vómito posoperatorio, por supuesto que sí. Puntos importantes, náusea y vómito, pericardio 6 es un punto excelente que se puede unir con un punto de confluencia, que es vaso 4, por ejemplo, lo expusimos en meridianos, cuando les colgué el videito en meridianos. Bueno, analgesia acupuntural. Entonces, ¿por qué la acupuntura produce analgesia? Pues básicamente vamos a eso. Porque funciona. Entonces, uno, se dieron cuenta a través de algunos experimentos que, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo colocaba, por ejemplo, anestésicos locales sobre el punto de acupuntura, entonces yo tengo un punto en la mano y yo coloco anestésico local, coloco la aguja, no hay un efecto, no existe el efecto de la acupuntura. Entonces, uno, primero, se sabe
¿sí? Porque ¿qué hace la analgesia acupuntural? Perdón, la anestesia. Cuando yo coloco un anestésico local sobre fibras en alguna zona de la piel, estoy bloqueando la conducción nerviosa. Entonces, primero es importante que nosotros sepamos que la acupuntura y la funcionamiento la función básicamente de la acupuntura es a través de la estimulación de fibras nerviosas. Entonces, por eso, cuando se colocaba anestésico local sobre fibras, cuando ustedes colocaban una aguja, no funcionaba y no producía ningún efecto. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero que sepan es que se descubrió que en este caso, por ejemplo, la analgesia acupuntural tiene que ver un mecanismo de relación específicamente con el estímulo de fibras nerviosas. ¿Ok? Y ya vamos a hablar un poquito de esto que se llama el de chi. ¿Ok? Que es importante para nosotros. ¿Vale? Dos, se dieron cuenta que la analgesia acupuntural tiene que ver con un mecanismo endógeno opiáceo. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan los opioides? Uno de los opioides más importantes usados, por ejemplo, desde la farmacología clínica, es, por ejemplo, la morfina. ¿Sí? O sea, los medicamentos que hacen referencia a esta parte de ahí. ¿No? Y adicionalmente, nosotros en nuestro organismo podemos y tenemos la capacidad de sintetizar opiáceos endógenos. Eso se llaman opiáceos endógenos. O sea, entonces tenemos la capacidad de secretar opiáceos, ¿sí? Que nos reduzcan el dolor. Esa, digamos que es la función. La morfina, ¿cuál es la función? Pues disminuir el dolor. Entonces, si yo tengo la capacidad de sintetizar opiáceos endógenos, pues tengo la capacidad de disminuir el dolor. Entonces se dieron cuenta de eso. Entonces, que el mecanismo de la analgesia acupuntural es, uno, transmitido a través de fibras nerviosas, ¿sí? Tiene que ver, entonces, el sistema nervioso está involucrado en esto. Y dos, a través de la secreción de opiáceos endógenos. ¿Listo? Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, en el 80, que cuando se colocaba una agujita, pues se sintetizaba beta-endorfinas, que son opiáceos, ¿no? Las metencefalinas, pues liberaban estudios con ratas desde el 91. Vale. Bueno, bueno, bloqueo anestésico provoca lo mismo que les decía, ¿no? En el 73 fue que se descubrió eso, que realmente el efecto de la acupuntura es a través del estímulo de fibras nerviosas. O sea, si la aguja no toca una fibra nerviosa, y vamos a darnos cuenta de esto en la importancia en el concepto del de chi, ¿sí? El de chi, digamos que tiene que ver con esto. Bueno, pero es lo mismo que les expliqué ahorita. Vale, bien. Bueno, ¿qué es un punto de acupuntura? Entonces, un punto de acupuntura, pues son de puntos principales, 361 puntos principales ubicados sobre meridianos principales, ¿ok? Sin embargo, hay una gran cantidad que vienen por fuera de meridianos, de las vías energéticas que transportan chi, que transportan sangre, ¿ok? Pero, ¿qué se dieron cuenta un poco en la investigación acerca de los puntos de acupuntura? Entonces, muchos de los puntos corresponden con puntos donde confluyen ramas nerviosas pequeñas. Y eso es importante que lo sepamos, porque recordemos que lo que nos decían entonces antes era que si yo colocaba una aguja, estimulaba la fibra nerviosa, ahí es que tenía el efecto acupuntural. Fíjense bien. Entonces, muchos de los puntos corresponden a sitios donde confluyen ramas nerviosas pequeñas. De eso se dieron cuenta. En el 84, 309 puntos, Shan describió que se situaba cerca de esta confluencia. Por supuesto que sí. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el intestino grueso 4. ¿Sí? Ego. Entonces, es un punto donde hay una gran cantidad de fibras nerviosas de ramificaciones del nervio radial. ¿Sí? Es a los que no saben. Entonces, es un punto que básicamente se ubica en el segundo metacarpiano de la mano. ¿Sí? Ahí, digamos que hay una gran cantidad de fibras nerviosas, una red, ¿sí? Una red de fibras nerviosas pequeñas del nervio radial y pues ahí se ubicaban muy cerca. 286 estaban cerca de los vasos sanguíneos que estaban a su vez rodeadas de redes nerviosas y esa red que rodea pues básicamente los vasos pequeños se llama nervio vasorio, ¿sí? O sea, el nervio de los vasos, así de sencillo, ¿ok? Que es importante que sepan. Entonces, fíjense que hay una relación, porque es que si Chan en el 84 describió que 309 estaban en o cerca de una confluencia de fibras nerviosas, ¿sí? De redes de fibras nerviosas pequeñas, y pues cuántos puntos teníamos. Entonces, claro, 361 principales, ¿ok? Bueno, los puntos de acupuntura a través del nervio ciático y sus ramas, entonces se dieron cuenta en el 21, miren esto, que tienen menor impedancia. Y eso es importante, por ejemplo. Entonces, fíjense que ahí hay algo bien interesante en los puntos de acupuntura. Ese fue un estudio que hicieron en el 21. ¿Sí? Y entonces, realmente ahorita hay algunos estudios que efectivamente dicen que los puntos de acupuntura tienen una menor impedancia eléctrica. ¿Listo? Y lo que decimos siempre, lo que han dicho desde Ling Shu, es que
El punto efectivo de acupuntura, ¿sí? Debe presentar una sensación del de chi, el de chi, ¿sí? El de chi. Entonces, el punto efectivo para que sea efectivo debe presentar el de chi. Los que ya hemos colocado agujas o los que estamos aprendiendo un poquito de cómo funciona una aguja de acupuntura, nos hemos dado cuenta que cuando ustedes colocan una aguja, tiene que el paciente sentir que una sensación como de entumecimiento, como de parestesia, como que si me durmió un poquito, ¿sí? El acupuntor que puede sentir una sensación de que la aguja se le hunde, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es el de chi. Que puede presentar, ¿qué? Acompañado, sensación de calor, una zona enrojecida cutánea. Generalmente cuando uno coloca una aguja, aparece muchas veces cuando yo estimulo buscando el de chi, esa sensación de entumecimiento, ¿sí? Como de corriente eléctrica. No solamente es el pinchazo cuando entra la aguja, sino esa sensación como de entumecimiento, como de parestesia, que se le denomina el de chi, ¿sí? Entonces puede presentar, muchas veces presenta sensación de calor o zona enrojecida cutánea, que lo vamos a explicar ahora más adelante. Bueno, entonces el de chi. ¿Qué es el de chi? Para todos nosotros. Es la respuesta al meridiano energético en el punto de acupuntura después de la inserción y manipulación de la aguja. O sea, es la sensación que nos va diciendo que yo pinché en el punto que era. Así de sencillo. A eso se resume básicamente el de chi, que puede sentirse de dos maneras. Uno, para el paciente y dos, para el acupuntor. Entonces, para el terapeuta se puede sentir como una sensación de ligereza, como si se me hundiera la aguja o como de tensión, ¿sí? Debajo de la aguja. Ahí está descrito. Y para el paciente, uno, es un dolor muscular que se puede escribir de varias maneras. Distensión, parestesia, ¿sí? O sea, que como si se me duerme esa zona, ¿sí? Como si siento un hormigueo, pesantez o sensación, ¿sí? O esa sensación de que hay una energía eléctrica que está viajando a través del cuerpo. Esto es muy raro, sin embargo, yo hace muy poco lo sensé en un paciente que como que la energía estaba viajando. Él decía que sentía algo desde ahí viajando a todo su cuerpo. ¿Sí? Lo más común es sentir esa sensación como de corriente eléctrica, ¿sí? Esa sensación de corriente eléctrica cuando uno toca la fibra nerviosa. ¿Ok? Y es importante, por eso los viejos libros de acupuntura nos hablan siempre que para tener una acupuntura efectiva debe explicarse por la sensación del de chi. Si no hay de chi, no se ubicó adecuadamente el punto de acupuntura. Bueno, el pivote milagroso, el Lin Shu, la segunda parte del Huan Di Neijing, sí, a eso me refiero con el pivote milagroso, nos habla que la terapia acupuntural no tiene efecto hasta que el chi no llega, o sea, el efecto del de chi. El efecto es sorprendente, como como el viento dispersando las nubes, apareciendo un cielo azul, ¿sí? O sea, como si algo se despejara. Bueno, lo mismo, miren, para que el punto efectivo debe presentar sensación de calor, zona enrojecida cutánea. Ya lo vamos a explicar por qué, ¿ok? Y entonces vamos a darnos cuenta que una aguja de acupuntura tiene la capacidad de estimular dos tipos de fibras, principalmente una, ¿sí? Unas que son las fibras C, que están a nivel cutáneo, y otras que son las fibras A delta. ¿Ok? Entonces, eso es importante, pero principalmente las A delta y nos vamos a fijar mucho en eso. Las fibras C, digamos que las fibras que conducen sensaciones al cuerpo, ¿sí? Que están a nivel de la piel, se pueden clasificar en un gran grupo de fibras. Yo tengo fibras A, y tienen varios subtipos. Ya las vamos a ver. Fibras B, fibras C. Las fibras C son fibras amielínicas, o sea, esos axones de esas fibras, de esas terminaciones nerviosas que viajan desde la periferia al sistema nervioso central, carecen de mielina, no tienen mielina, ¿sí? Que son las fibras conductoras de dolor. ¿Ok? O sea, cuando yo tengo alguna lesión a nivel de la piel, alguna contractura, alguna cosa, se estimula mucho fibra C que transmite dolor. ¿Ok? Listo, eso es importante. Pero vamos a darnos cuenta que principalmente cuando ustedes colocan una agujita, se estimula más que nada las fibras A delta. Y entonces va a existir un reflejo que se llama axónico, el reflejo axónico, que les voy a explicar un poco eso. El reflejo axónico me explica por qué yo al colocar una agujita de acupuntura, yo alcanzo el de chi, la zona puede quedar enrojecida. Inclusive, cuando les quiten las agujas, los pacientes muchas veces pueden sentir esa sensación de piquiña, de rasquiña, ¿ok? Pero se los voy a explicar ahora, ¿ok? Bueno, su ausencia indica que no es el punto adecuado. Acá está, reflejo axónico. Bueno. Hmm. El reflejo axónico es supremamente importante.
Y entonces se va a explicar de la siguiente manera. Obviamente, ¿yo qué tengo acá? Entonces, yo tengo la aguja acupuntura en la piel, ¿sí? Entonces, vamos a guiarnos un poquito, ¿sí? Vamos a guiarnos un poco. A ver, si por acá encuentro... Yo tengo la aguja acupuntura, perdón. A ver, mi plumita. Ok, yo tengo mi aguja acupuntura. Esta es mi aguja acupuntura. Ok, acá está mi aguja acupuntura. Listo. La aguja acupuntura yo la introduzco a través de la piel. ¿Sí? Entonces va a ingresar mi aguja acupuntura. Acá están las fibras libres, ¿sí? Las terminaciones libres de las fibras. ¿Sí? En este caso pueden ser fibras C o pueden ser fibras A delta. ¿Ok? Pero principalmente recordemos que la acupuntura lo que hace es estimular las fibras A delta porque las fibras C lo que hacen es conducir dolor. Y entonces esto que ustedes están viendo ahí, que les coloco de color amarillo, es la manera como el axón, que es todo esto que ustedes ven acá, ¿sí? El axón de estas fibras se dirige hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central, hacia la médula espinal. Y entonces esta va a ser la encargada de transmitir pues esa sensación de ¿qué? La sensación de ay, 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 me duele. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, muy bien. Eso es lo que pasa. Porque es que claro, cuando ustedes colocan una aguja, se va la sensación de todas maneras. Colocan una aguja y estimulan una fibra nerviosa, o sea, alcanzan el de chi, el paciente lo siente. ¿Y el paciente por qué lo siente? Porque se transmite a través de las fibras nerviosas. ¿Ok? Llega a la médula y de la médula va a subir por unas vías medulares ascendentes hacia la corteza cerebral. ¿Vale? Y ahí es que el paciente dice, me duele. ¿Sí? Ay, 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 tengo dolor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Espero que lo estén entendiendo. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, ahí creo que vamos bien. Sin embargo, esto que se llama reflejo axónico me explica el por qué yo cuando coloco una aguja, la zona que está o sea, perilesional alrededor de la aguja, ¿sí? Se enrojece. Entonces, los voy a explicar de la siguiente manera. Uno, cuando yo coloco una aguja, se conduce a través de esto que se llama eh, axón, ¿verdad? Pero el axón tiene unas colaterales. Una colateral va para un lado, la otra colateral va para el otro lado. Y entonces las colaterales van y terminan haciendo, digamos, conexión con vasos sanguíneos. Hay un vaso sanguíneo y acá hay otro vaso sanguíneo. ¿Listo? O sea, yo tengo, en este caso, dos vasos sanguíneos, puede ser más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Coloco la aguja, se transmite, ¿sí? La sensación de pinchazo, pero esa sensación de pinchazo también viaja a través de las colaterales, que son estas de acá. ¿Listo? Ahí está. Ok. Se va a liberar un neurotransmisor muy importante que se llama sustancia P. La sustancia P es importante porque la sustancia P lo que hace principalmente es atraer unas células que se llaman mastocitos, ¿sí? Las células cebadas o mastocitos que hacen parte del sistema inmunológico. Entonces, la sustancia P lo que hace es decirle al mastocito, levántate y actúa. ¿Ok? Entonces, levántate y actúa es que el mastocito a su vez es capaz de liberar una sustancia que se llama histamina. ¿Sí? Entonces, la histamina, ¿qué es? Entonces, la histamina es la que se encarga básicamente de producir esa sensación de enrojecimiento porque conduce a una vasodilatación, o sea, que el vaso sanguíneo se dilate, ¿sí? Se dilate, ¿ok? O sea, a través de la sustancia P y la histamina, al final y al cabo, lo que hace es vasodilatación, y no solamente vasodilatación, sino en muchos pacientes, y me pasó muy recientemente con un punto de acupuntura, la paciente después de quitar la aguja dice, uy, es que me está rascando, me está picando, y es gracias a esta sensación, a esta histamina. ¿Okay? La histamina está mediando los procesos alérgicos. Los mastocitos son células que se encuentran mediando procesos alérgicos. Entonces, por eso hay algunos medicamentos que se llaman antihistamínicos, porque lo que hace es que bloquear la histamina para evitar entonces las sensaciones de alergia, por ejemplo. ¿Listo? Vamos bien, ¿verdad? Ok, y eso se llama reflejo axónico, que básicamente lo que hace es explicar por qué alrededor de una zona que yo puncioné, que alcancé el del chi, empieza a haber enrojecimiento en la zona, incluso piquiña. ¿Ok? Reflejo axónico. Vale, que obviamente pues es un efecto que pasa pues a los pocos minutos. Vale, las fibras estimuladas por la acupuntura, entonces lo que les dije, las fibras A delta. Las fibras A delta son las encargadas de transmitir esa sensación de pinchazo, ¿ok? Y básicamente cuando yo estimulo la fibra, dice el estímulo es adecuado, porque ahí alcanza el de chi. Entonces vamos a darnos cuenta, acá está un cuadrito muy interesante, ¿sí?
Y nos habla sobre las fibras. Me interesan las A, me interesan las C, por eso las coloqué acá. Entonces, yo tengo varios subtipos, a alfa, a beta, a gamma, a delta, que son las que me interesan, ¿sí? Y las fibras C son las transmitoras de dolor. El diámetro es mucho más pequeño, por eso la conducción de velocidad nerviosa es menor que, por ejemplo, una fibra delta. 2 a 5 milímetros y la velocidad de conducción es mucho mayor. ¿Sí se dan cuenta? Además, la velocidad de conducción de una fibra delta es mucho mayor, básicamente porque ese axón está recubierto de mielina. O sea, cuando un axón está cubierto por este componente proteico de color blanquecino que se llama mielina, la mielina funciona como un aislante eléctrico. Eh, a ver cómo les hago el ejemplo. Bueno, yo soy de los 80, yo nací en los 80 y ahí teníamos teléfonos que se conectaban a la pared. Hoy en día no, si tú eres de pronto, tienes 20 y puchito de años y de pronto no me vas a entender mucho, pero básicamente ese recubierto de plástico al cable pues es la mielina. Entonces, si un cable está recubierto por ese compuesto, pues que en ese caso es plástico, pero en este caso, pues creo que es plástico, no sé si es caucho, no sé, pero está recubriendo, digamos, ese axón, la velocidad de conducción es mucho mejor, ¿sí? Y la localización del dolor por parte del paciente, el pinchazo, es mucho menos, es mucho mejor, ¿sí? En cambio, las fibras C, muchas veces que conducen dolor, son fibras amielínicas, por lo tanto la velocidad de conducción es o sea, la velocidad de conducción es menor y es más, a ver, no es, o sea, el paciente a veces no logra exactamente decir dónde es el dolor. Por eso, o sea, es muy generalizado, no son tan especializadas en conducir esa sensación de dolor, ¿sí? Por lo tanto, el paciente a veces nos puede confundir y nos puede decir, uy, a mí me duele como atrás la espalda y puede ser un dolor de vesícula, ¿sí? Atrás de la espalda me estoy refiriendo a la zona del trapecio arriba. Entonces, fíjense que la conducción del dolor a veces, como se lleva a cabo a través de las fibras C, que son amielínicas, no es tan específica, ¿sí? Por eso a veces la dificultad con algunos cuadros clínicos, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, por eso tenemos el concepto de dolor referido, ¿sí? Que a veces el dolor, por ejemplo, el dolor de un infarto de miocardio. Tuve algún paciente que tuvo un antecedente de infarto de miocardio y me decía que el dolor nunca le empezó en el pecho. El dolor le arrancó en la mandíbula, por ejemplo. ¿Sí? Fibra C, ¿ok? Entonces, conducen el dolor de una manera mucho más lenta, que es muy característico, por ejemplo, del dolor crónico. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? En cambio, las fibras A delta, pues son mielínicas. O sea, si me pone una aguja y yo tengo los ojos cerrados, yo sé dónde exactamente me colocaste la aguja. ¿Sí? Tercer metacarpiano de la mano izquierda, por ejemplo, en la parte más media. No sé, me estoy inventando, pero básicamente es eso. Entonces, la sensación de pinchazo tiene que ver con esto, la función. La sensación de pinchazo tiene que ver con las fibras A delta. Y es que generalmente cuando uno coloca una aguja, como estimula más que nada las fibras A delta, ¿sí? Entonces es un dolor rápido, rápido. Y el dolor pasa, o sea, puedo sentir la sensación de pinchazo, pero ya, pasó. ¿Listo? Y el paciente no se queja más. Ustedes les pueden dejar las agujas 20 minutos y no se vuelve a quejar, a menos que movilicen la aguja. Que muchas de las técnicas en acupuntura es, oiga, movilice la aguja. Ahora, ¿por qué quiero movilizar la aguja? Porque entonces en muchos textos me dicen, oiga, coloque la aguja en tal punto, estimúlela, rótela, o sea, porque hay muchas maneras de estimular o de sedar un punto de acupuntura a través de la inserción de una aguja. Hay muchísimas técnicas que ustedes las están aprendiendo en donde estén estudiando. Pero general es estimular. Entonces uno dice, pero ¿para qué quiere estimularla? Pues básicamente ¿para qué? Para estimular más las fibras A delta y alcanzar una analgesia. En este caso estamos hablando de analgesia acupuntural. ¿Listo? Bueno. Pero entonces fíjense, ustedes ponen una aguja y el paciente, ay, 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 y ya. Y después, no, sí, ya, no me duele. ¿Ok? En cambio el dolor, como es una sensación lenta, pues va a persistir. Generalmente los dolores son un poco más lentos. Pues básicamente es porque se transmite a través de la fibra C, ¿no? Bueno, el papel en el del chi. Entonces, el de chi se describió por lo que hablamos, sensación de parestesia, de pesadez, de calor, de adormecimiento. Entonces, muchas veces en adormecimiento está acá metido esto, ¿sí? Las fibras a gamma, ok, a veces, porque a veces sí se puede. Dicen a veces los pacientes, oiga, se me estaba durmiendo esa zona. No es muy común, pero puede pasar. Entonces, las fibras a gamma, por ejemplo, son las encargadas de transmitir eso. ¿Qué
¿Qué más dijimos del de chi? ¿Qué es? Dolor o distensión o pesadez, ¿sí? Dolor, distensión o pesadez, que es como lo más común que vemos cuando alcanzamos el de chi, ¿sí? Que tiene que ver pues básicamente con las fibras A delta. Y ya pues un dolor sordo crónico pues tiene que ver con la fibra C, básicamente es eso. Entonces tenemos que tener en cuenta más que nada las fibras A delta. Entonces fíjense que la sensación de alcanzar el de chi es porque yo ¿qué? Alcancé las fibras A delta, ¿ok? Que son mielínicas, de dolor rápido, sensación del pinchazo, ¿listo? Y eso para nosotros es supremamente importante. Bueno, y entonces acá está la neurofarmacología, el rol de algunos neurotransmisores en la analgesia acupuntural, que es importantísimo para nosotros, ¿vale? Entonces, fíjense que yo tengo bueno, ¿qué es una crucecita? Potenciación, ¿listo? ¿Qué es negativo? Un antagonismo, ¿sí? Básicamente, un antagonismo que se vio y otros pues que no tienen ningún tipo de efecto, como sustancia que se veía, digamos, como neurotransmisor al colocar una aguja, y eso es importante que lo sepamos. Entonces, fíjense en los primeros que son las monaminas. Yo tengo, por ejemplo, la 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, ¿sí? Entonces tiene un efecto de potenciación en analgesia. La noradrenalina, que entonces, fíjense allá en el cuadro que yo tengo cerebro, sustancia gris acueductal y otra zona que es la médula espinal, o sea, ¿dónde se encontró? ¿Sí? ¿Dónde se encontró estas sustancias? Si en el cerebro, en la médula espinal, y pues cuál era el efecto, ¿no? Unos potencian y otros antagonizan. Péptidos, entonces fíjense en metencefalinas, dinorfinas, betaendorfina, por ejemplo, ¿sí? Que se veían presentes durante la analgesia acupuntural. Algunos sí se vio que tenían efecto, otros no se vio que tenían efecto, otros tenían un efecto antagónico, o sea, contrario, ¿sí? Fíjense lo interesante, ¿no? La sustancia P, por ejemplo, colecistoquinina octapéptido, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero es supremamente importante en los estudios que se realizaron en cuanto a analgesia acupuntural. Si ven que tiene un efecto antagónico, por ejemplo, la colecistoquinina octapéptido, eso es importante que lo veamos. Y por ejemplo, uno de los principales neurotransmisores de tipo aminoácido, que es el GABA, porque el GABA lo que hace es bloquear la conductividad eléctrica a través de la apertura de canales de cloro. Entonces, lo que hace una neurona es repolarizarse y no dejar que se despolarice. Ese es el GABA, que es muy importante, por ejemplo, en medicamentos como digamos que la pregabalina, si no me equivoco, la pregabalina es uno de los medicamentos salió hace un par de años, pero tiene un efecto básicamente en cuanto a que estimula los receptores de GABA, los GABAérgicos, importante por ejemplo para neuralgias tipo trigeminales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces fíjense lo que encontró entonces el rol de algunos neurotransmisores. Ahí está. Entonces, sencillamente es para que miren las sustancias neurotransmisores importantísimos que se encontraron a través de colocar una aguja de acupuntura. Bueno, llegamos a los mecanismos segmentales espinales. Entonces, vamos a darnos cuenta cómo es que funciona la acupuntura a través de segmentos. Nosotros en Meridianos revisamos, por ejemplo, el concepto de dermatomas. Son metámeras y son importantísimas para terapias como la terapia neural, como la acupuntura. ¿Sí? Entonces, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, esto digamos que tiene un peso importante para explicar los efectos locales. ¿Sí? En una teoría que se llaman las rutas del chi. ¿Sí? La teoría de las rutas del chi que está en la presentación de Meridianos. No recuerdo en qué parte ya, pero creo que hablé bastante de las rutas del chi. Entonces, ¿por qué colocar una aguja en un segmento, en un dermatoma, ¿sí? Que está muy cerca donde yo tengo el problema? Porque se colocan, tiene un efecto. ¿Sí? Entonces, pues a eso me refiero con, digamos, el término de analgesia acupuntural segmental. Entonces, ¿qué se empezaron a dar cuenta? Entonces, fíjense bien. No, los investigadores hace muchísimos años, pues no tan muchísimos, porque miren, del 80, 88, 86, que hace referencia el artículo que revise, que hace parte de un libro muy interesante, ¿sí? Entonces, habla un poquito sobre esto. Entonces, todo conduce básicamente a afirmar la teoría de que la acupuntura tiene un mecanismo de base que es opiáceo, o sea, la producción de opiáceos endógenos, las sustancias que nos ayudan a modular el dolor, ¿sí? Que se producen dentro del organismo. Entonces, todo esto básicamente me guía a eso. Entonces, la analgesia acupuntural fue inhibida por naloxona en el 80.
La naloxona, nosotros como médicos sabemos que es el antagónico de, por ejemplo, los medicamentos opiáceos, ¿sí? O sea, cuando yo tengo una sobredosis por opiáceos, yo lo que le doy es naloxona para revertir el efecto. Entonces se dieron cuenta que la analgesia acupuntural era inhibida por la naloxona. Entonces ahí se fueron dando cuenta, uy, esto tiene un mecanismo como opiáceo, ¿listo? La analgesia por bupivacaína, que la bupivacaína pues es un anestésico local, ¿sí? En puntos gatillo reversa con naloxona. Entonces ahí también se fueron dando cuenta. Entonces, no solamente por el punto de acupuntura, ¿sí? Bloqueando a través de un anestésico local, sino yo colocaba directamente, por ejemplo, en un punto gatillo, me duele una zona específica, un punto ahí que encontré, yo le pongo bupivacaína que, digamos, hace parte de los anestésicos locales, que hace parte inclusive del repertorio que tienen los terapeutas neurales, porque no solamente se usa procaína, se puede usar otros anestésicos locales. Entonces se dieron cuenta que cuando colocaban bupivacaína en puntos gatillos, ese efecto reversaba con naloxona. ¿Qué tiene que ver un anestésico local con un opiáceo? Pues absolutamente nada. Uno no entendía cómo, pero fíjense en que acá me explica entonces muchas cosas. Inclusive, esta teoría de Fine, Milano y Hare, entonces digamos que nos sustenta la posibilidad de que incluso la terapia neural también tenga algunos mecanismos de acción a través de opiáceos. Y eso es bien interesante. ¿Ok? Y lo otro es esto. La CCK8, ¿qué? Ay, se me olvidó. Miren, acá los tengo. Yo sé que acá está. Colecistoquinina octapéptido. ¿Sí? La colecistoquinina octapéptido, que es un antagonista opiáceo. Entonces bloqueó el efecto de la morfina y además de la electroacupuntura. Entonces fíjense en que estas tres teorías lo que me apoyan es a decir que la acupuntura funciona a través de mecanismos que tienen que ver con los opiáceos endógenos. Son teorías muy interesantes y nos apoyan un poco a esto, ¿vale? Entonces ya sabemos cómo funciona la acupuntura a través de mecanismos opiáceos. Es lo primero que estamos revisando. Vale, bueno. Y entonces acá vamos a empezar a revisar un poquito sobre la parte anatómica de la médula espinal. Entonces la médula espinal pues básicamente tiene en la, digamos que nosotros dijimos, les voy a explicar, no les voy a explicar acá, eso me parece más interesante, más chévere, como decimos en Colombia, más chévere. Les voy a explicar rápidamente entonces acá cómo funciona esto. A ver, esta es la médula espinal, es un corte transversal de médula espinal. O sea, el estímulo llega por acá, para que ustedes sepan. Eso lo aprendimos en la universidad. Todo estímulo sensitivo llega por la raíz posterior de la médula espinal para ingresar y terminar haciendo sinapsis en alguna zona de acá, ¿sí? Del asta gris posterior de la médula espinal. Entonces, esto es sustancia gris. Todo esto, o sea, lo que ustedes ven acá en el centro, se los voy a limitar un poquito. Todo esto corresponde a la sustancia gris, ¿sí? ¿Vale? Listo. Donde están los somas neuronales. Y el resto es sustancia blanca por donde van a ascender las vías. ¿Hacia dónde? Hacia arriba que queda el cerebro. Telencéfalo, diencéfalo y tallo cerebral. Bueno, entonces cosas importantes. La laminación de Rexed entonces me explica la manera en la cual el asta gris posterior, ¿sí? No solamente el asta gris posterior, el asta gris anterior también está dividida, pero para efectos, digamos, de la presentación, solamente dividí el asta gris posterior en varias zonas. Entonces, en una zona que es la zona 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Que esto es toda la zona sensitiva. Digamos, el asta gris anterior, que es toda esta zona de acá, tiene que ver con neuronas motoras, o sea, funciones motoras. El asta gris posterior con funciones sensitivas. Y como la acupuntura bloquea de alguna manera, digamos, la función sensitiva que respecto al dolor, pues tenemos que hablar de esto. Entonces, el estímulo doloroso se transmite a través de qué fibras? Las fibras C, ¿verdad? Y la acupuntura, el pinchazo, cuando yo logro el de chi, a través de otras fibras, a través de otras fibras, no sé, en negro, bueno, de otras fibras que son las fibras A delta, ¿ok? Las fibras A delta, ¿ok? Las fibras A delta, ¿ok? Que van a ingresar ¿por dónde? Por la raíz posterior, ¿listo? O sea, las dos ingresan por la raíz posterior para terminar haciendo sinapsis en alguna zona de acá. Y eso es importante que la sepamos, ¿ok? Cosas importantes. Entonces, vamos a leer ya entendiendo eso. Las fibras A delta, ¿sí? Terminan en la zona más superficial, o sea, en la lámina 1 y en el cuello, que es la lámina 5. Fibras A delta son la sensación del de chi.
¿Ok? ¿Listo? Yo tengo unas células que se llaman células en pedículo, en tallo o células limitantes de Cajal. ¿Sí? Células limitantes de Cajal en inglés, stalk cells. ¿Listo? Están en la lámina 2. ¿Ok? Y esto es importantísimo que lo tengamos claro, claro, porque estas células son supremamente importantes para nosotros. ¿Listo? Estas células, que son las células limitantes de Cajal, entonces lo que se encargan es de inhibir la actividad de la sustancia gelatinosa. ¿Ok? Fíjense bien, están en la lámina 2. O sea, estas son las que me interesan a mí. Las fibras altas llegan a la lámina 1 y llegan a la lámina 5. ¿Ok? Hasta ahí. Las células de Cajal, limitantes de Cajal, se encuentran en la lámina 2 y son importantes porque son las que me van a inhibir la actividad de la sustancia gelatinosa. Ahora, la sustancia gelatinosa es un grupo de somas neuronales, de cuerpos neuronales, que se encargan de transmitir dolor, porque reciben la información de las fibras no mielínicas. ¿Cuáles son las fibras no mielínicas? Pues las C. Y las C que transmiten dolor. ¿Y se encuentran dónde? En la lámina 2. Entonces, en la lámina 2 yo voy a encontrar, ¿qué voy a encontrar? Sustancia gelatinosa, que son las que se encargan de recibir la información de la fibra C. Y al final y al cabo, mandan a través de unas vías, que ya las vamos a ver, hacia las estructuras telencefálicas para decir, oiga, eso es dolor. ¿Listo? Vamos bien. Pero en la lámina 2, también limitando lámina 2 y creo que lámina 3, ahorita les muestro el dibujito, se encuentran estas células en pedículo o células limitantes de Cajal, lo vamos a llamar así, ¿ok? Que van a ser importantes porque cuando se estimulan, lo que van a hacer es que bloquean la sustancia gelatinosa para que él no mande ningún impulso. Y vamos a ver de qué manera lo hace, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y las fibras A delta, entonces, ¿dónde terminan? En la lámina 1 y en la lámina 5. Bueno, muy bien, y hasta acá llegamos en esta primera parte. Espero que estén animados, espero que les haya gustado. Nos vemos en la segunda parte para continuar hablando un poquito de esto que se llama neurofisiología de la acupuntura, con todo el mecanismo ya propiamente explicado de la teoría de la compuerta, analgesia heterosegmental y sus respectivas vías neurológicas. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y espero que me sigan acompañando en la segunda parte de esta charla. Así que nos vemos próximamente. Checkers and dice, rule the back of the room, Cisco on ice.